Asterisco Whoa ayudó a un there, niño easy apache boy. a sacar su Riders are caballo coming. del río. I see Al them. anochecer, Get ready. humo se We must elevaba go now. cerca. Era el año del señor de 1879 en la frontera más olvidada del río Bravo. El sol caía como plomo derretido sobre las piedras y los mezquites. Un hombre de nombre Elías Vargas, al que todos llamaban simplemente el Tejano, vivía solo en una jacal de adobe y carrizo a 3 leguas del vado de San Lázaro, del lado mexicano. Elías había cruzado el río por última vez hacía 7 años, huyendo de una deuda de sangre en Texas. Desde entonces no volvía la cara al norte más que para maldecir el polvo que traía el viento. Tenía 40 y pocos años, pero parecía de 60, el sol y el plomo le habían tallado surcos profundos en la cara. Llevaba un viejo Colt Navy en la cadera derecha y un Winchester 73 cruzado en la montura. Su caballo, un bayo flaco llamado Sombra, era lo único que le quedaba de valor en este mundo. Aquella tarde de agosto cabalgaba paralelo al río buscando un ternero extraviado cuando escuchó el relincho desesperado y un grito humano que sonaba más a rabia que a miedo. Bajó del caballo, se acercó gateando entre las piedras y vio la escena, un muchacho apache, de no más que 12 o 13 inviernos, hundido hasta el pecho en la corriente marrón, tirando con todas sus fuerzas de las crines de un caballo pinto que se ahogaba. El animal había metido una pata en una grieta del fondo y no podía salir. Cada vez que intentaba levantarse, la corriente lo volteaba. El muchacho gritaba en su lengua, palabras cortas y furiosas, mientras el agua le entraba por la boca. Elías no lo pensó 2 veces. Se quitó las botas, desenrolló su larreata de 30 pies, la aseguró a la base de un mezquite grueso y se lanzó al río. El agua estaba fría como cuchillo y olía a lodo y a muerte vieja. Nadó hasta el muchacho, le puso una mano en el hombro y le dijo en español: «Suelta un momento. Déjame a mí». El niño lo miró con ojos de obsidiana, desconfiados, pero estaba tan exhausto que obedeció. Elías pasó la reata por debajo del vientre del pinto, dio 2 vueltas seguras y gritó: «Tira, Sombra. Tira, carajo». El bayo retrocedió con fuerza, el lazo se tensó y el caballo pinto empezó a salir poco a poco, arrastrando al muchacho que no lo soltaba. Elías nadaba a un lado, empujando las ancas, hasta que los 3, hombre, niño y caballo, tocaron grava. Se arrastraron a la orilla y se quedaron allí tirados, tosiendo y jadeando. El pinto tenía la pata delantera izquierda torcida en un ángulo imposible y sangraba por varios cortes profundos. El muchacho se arrastró hasta el animal y le puso la frente contra el cuello, murmurando palabras que sonaban a despedida. Elías se puso de pie, escupió agua del río y miró al niño. «¿Cómo te llamas?» Silencio largo. Luego, con voz ronca: «Nantan. ¿Tienes gente cerca?» El muchacho señaló con la barbilla hacia las sierras del sur, del lado mexicano. «Allá». 2 días. Elías miró el sol. Faltaban 3 horas para que se pusiera. Con un caballo cojo y un muchacho a pie no llegarían ni a la mitad antes de la noche. «Ven a mi jacal», dijo. «Una noche. Comida. Descanso. Mañana sigues». Nantan lo miró fijo, como midiendo si había trampa. Finalmente asintió una sola vez. Caminaron en silencio. Elías llevaba a Sombra de la rienda, Nantan caminaba al lado del pinto cojo, hablándole bajito. Llegaron cuando ya era casi oscuro. Elías encendió fuego con leña seca, dio agua y un puñado de maíz al caballo herido, y puso frijoles con chile en una olla de fierro. Le dio al muchacho un plato de peltre y una tortilla fría del día anterior. Comieron sin hablar. Nantan comía rápido, como quien no ha visto comida en días. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano y dijo: «Gracias». Fue la primera palabra suave que pronunciaba. Aquella noche Elías durmió con el Winchester al lado y un ojo abierto. Pero el muchacho no intentó nada. Al amanecer ya estaba afuera, revisando la pata del pinto con dedos cuidadosos. Elías le ayudó a hacer un entablillado con varas de mezquite y tiras de su propia camisa. No era bonito, pero serviría para que el animal pudiera caminar.
Cuando el sol ya quemaba, Nantan montó al pinto con mucho cuidado. Voy, dijo simplemente. Elías asintió. Que el camino te sea leve. El muchacho lo miró un momento largo, como si quisiera decir algo más, pero solo levantó la mano en despedida y cruzó el vado hacia el sur. Elías pensó que nunca más lo vería. Se equivocó. Al caer la tarde, cuando el cielo se teñía de color sangre, una columna de humo negro y espeso empezó a levantarse del otro lado del río, no muy lejos. Unas 5 o 6 leguas hacia las primeras estribaciones de la sierra. No era una fogata de pastores. Era fuego grande, de los que devoran todo. Elías maldijo por lo bajo, ensilló a sombra, metió cartuchos en el cinturón y cabalgó hacia el humo. Llegó cuando ya era noche cerrada. Lo que encontró fue un campamento apache arrasado. Tiendas de lona y ramas quemadas hasta los palos. Cuerpos tirados en círculo. Hombres con el pecho abierto a balazos, mujeres con el pelo chamuscado, niños pequeños con los ojos abiertos al cielo. El hedor a pólvora, sangre y carne quemada era tan fuerte que mareaba. En medio del desastre, Nantan estaba arrodillado junto a una mujer mayor, su abuela, segaramente, que tenía un agujero de rifle en el pecho. El muchacho no lloraba. Solo miraba fijo, con las manos apretadas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Elías desmontó despacio. Caminó entre los muertos. Vio casquillos de .44 a 40 y de .45 a 70, huellas de botas vaqueras, no de soldados. También vio un sombrero mexicano tirado, pero las botas que lo habían pisado eran de tacón cubano, no de los que usan los rurales. Bandidos, murmuró. Gringos disfrazados de mexicanos para que culpen al otro lado. Nantan levantó la cara. Tenía sangre seca en la mejilla, pero no era suya. Se llevaron a mi hermana, dijo con voz que no temblaba. Tiene 9 años. Elías sintió que algo se le rompía por dentro. Miró las huellas que salían del campamento hacia el este, hacia los cañones secos. ¿Cuántos? 6. Tal vez 7. Elías escupió al suelo. Vamos. No hubo discusión. Nantan tomó arco y carcaj de un guerrero muerto, un cuchillo bowie y un poncho chamuscado. Montó al pinto cojo, que ahora apenas podía trotar, y siguieron el rastro bajo la luna. Cabalgaron toda la noche. Al alba los encontraron en un cañón angosto, cerca de un ojo de agua. 6 hombres. Una fogata pequeña. La niña atada a un mezquite, con la boca amordazada, los ojos hinchados de llorar. Elías y Nantan se acercaron arrastrándose entre las rocas. Elías cargó el Winchester. Nantan tensó el arco. El cabecilla, un hombre grande con cicatriz que le cruzaba la boca, estaba contando monedas y riendo. Elías apuntó al centro de la frente y apretó el gatillo. El estampido retumbó en el cañón. El cabecilla cayó hacia atrás como un costal. Los otros 5 se levantaron gritando, buscando los rifles. Nantan soltó la primera flecha. Atravesó la garganta de un pelirrojo que tenía un Sharps en las manos. El hombre gorgoteó y cayó de rodillas. Después fue un torbellino de plomo y polvo. Elías disparaba desde detrás de una roca, Nantan se movía como sombra entre las piedras, flecha tras flecha. 2 bandidos más cayeron. Otro intentó huir a caballo. Elías lo alcanzó en la espalda con el tercer disparo. El último se rindió, tiró el revólver y levantó las manos. Nantan corrió hacia su hermana, cortó las cuerdas con el bowie y la abrazó fuerte. La niña lloraba sin sonido. Elías se acercó al último bandido, que temblaba. ¿Quién los mandó? El hombre tragó saliva. Nadie, solo queríamos los caballos, y las muchachas. Elías lo miró un segundo más. Luego le puso el cañón del Winchester entre los ojos. No mientas al morir. Apretó el gatillo. El eco tardó en apagarse. Volvieron al jacal al atardecer del día siguiente. La niña, Tiena, se durmió en brazos de Nantan mientras el pinto cojeaba detrás. Elías encendió fuego,
calentó frijoles y les dio de comer en silencio. Esa noche, junto a las brasas, Nantan habló. Mi gente ya no existe. Solo quedamos ella y yo. Elías miró las estrellas. Aquí hay lugar para 3. Si quieren. Nantan no contestó de inmediato. Miró a su hermana dormida, luego al hombre que le había sacado el caballo del río. Al final solo dijo una palabra. Gracias. Días después empezaron a reconstruir. Elías enseñó a Nantan a usar el lazo y el rifle. Nantan le enseñó a Tiena y a Elías que hierbas curan la fiebre y cómo hablarle a un caballo para que no tenga miedo. Los vecinos del otro lado del río murmuraban, pero nadie se atrevió a cruzar para preguntar. El humo del campamento destruido se disipó con los días. Quedó solo el desierto, el río y 3 personas que, sin decirlo nunca, habían decidido no estar solos nunca más. Y así, en una frontera que no respetaba a nadie, 3 almas encontraron, no paz, sino algo más raro y más difícil, un lugar donde seguir respirando. Fin. 1400